Gracias, Diego. Tiene la palabra el profesor Oscar Hergot, que es profesor regular de Derecho Constitucional y Derecho de la Integración, director del programa de actualización de posgrado en Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales, y es juez de la Cámara en materia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No escuchamos. Por favor, Oscar, si habilitas tu micrófono. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Non, y a todos los colegas que han participado en esta última jornada, cuyo título es Proyecto de Ley de la Reforma Judicial. Es decir, el enfoque que la facultad pretende discutir es precisamente esta nueva ley que todavía no ha sido aprobada y que de alguna manera u otra pretende reorganizar no solamente a la justicia, sino también formular pautas a los fines precisamente de renovar algunas instituciones esenciales relacionadas fundamentalmente con el funcionamiento del sistema de justicia. Por cuestiones de tiempo, quizás, y en otra ocasión, también a lo mejor la facultad convoca a realizar un debate sobre la reforma de la justicia y de muchas de las necesidades que la administración de justicia en los distintos ámbitos tiene que solucionar. Pero hoy por hoy, el proyecto de reforma judicial es el que nos convoca y por lo tanto, en lo que se refiere al tema concreto, que es el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, yo brevemente voy a referirme al Consejo de la Magistratura, habida cuenta que no voy a tener tiempo para formular qué dice este proyecto de reforma judicial sobre la ley del Ministerio Público, que además hice referencia en su momento en la primera jornada, y que básicamente consiste en la implementación del sistema acusatorio de acuerdo con la ley sancionada en el año 2014 y que distintas reformas legislativas han obstaculizado y demorado la plena vigencia del sistema denominado acusatorio pasivo o mixto, si ustedes prefieren, por el sistema acusatorio pleno, que en definitiva permitirá transferir en forma definitiva las investigaciones penales al Ministerio Público Fiscal. Bien, ese tema no voy a profundizarlo, habida cuenta he elegido la posibilidad de hacer algunas reflexiones sobre el Consejo de la Magistratura. En primer lugar, es decir, ratificar lo que dijo nuestro primer expositor, Mauro Benente, de cuál es el procedimiento que la Constitución Nacional en el artículo 114 establece para una de las cuestiones más trascendentes e importantes que tiene nuestra sociedad, que es precisamente la designación de jueces y juezas que van a aplicar no solamente las leyes, sino la ley cimera, que es la Constitución Nacional. Por consiguiente, yo puedo dar fe, como consecuencia de que era un juez de la provincia de Buenos Aires, tengo que ser autorreferencial en algún momento de mi vida, y cuando se estableció el Consejo de la Magistratura, pude satisfacer mis aspiraciones de integrar la justicia federal y participé en ese modelo que la Constitución establecía en su artículo 114, y obviamente tuve que participar en lo que se refiere a los concursos escritos, al examen de antecedentes, y en la entrevista que se hizo ante el plenario de 22 miembros que componían en ese momento el Consejo de la Magistratura. Afortunadamente había salido primero en todas las distintas etapas en que se había desarrollado ese concurso, y pude acceder al cargo en un tribunal federal. Desde aquella época, me estoy refiriendo al año 2004, 2005, 2003, 2004, 2005, el periodo en que se produjo precisamente el tema relacionado con la
en primer lugar, la iniciativa de convocar a concursos y finalmente el juramento para presentarse en ese concurso. Desde aquella época ha habido sustanciales cambios en ese Consejo de la Magistratura. Una de las cuestiones quizás más graves que ha sucedido en nuestro país ha sido precisamente que las distintas composiciones del Consejo de la Magistratura, aun cuando después se reformó en reiteradas ocasiones, puesto que el último intento de reforma fue obstaculizado o fue declarado inconstitucional por la Corte, a través del fallo Rizzo, en una de las oportunidades en que la Corte tuvo la oportunidad de hacer el per saltum. Lo cierto es que algunas de esas composiciones, evidentemente, fueron permitiendo adaptarse a los cambios que había evolucionado, evidentemente, en nuestra sociedad, y sobre todo por una de las cuestiones centrales, que había sido precisamente la derogación por el gobierno del presidente Néstor Kirchner y la declaración de inconstitucionalidades por parte de la Corte Suprema de el genocidio que se había producido en el país durante el periodo 1976-1983. La nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida llevó a que se tuvieran que constituir distintos tribunales federales a lo largo y a lo ancho del país, y por consiguiente no se permitía, en función de los recursos humanos y de la infraestructura, nombrar cantidades de jueces que hasta ese momento estábamos nombrados de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Por tal motivo, se fue permitiendo que se produjeran distintas designaciones en carácter de subrogantes a los distintos tribunales que tenían como visión fundamental enjuiciar a los autores de graves crímenes aberrantes en ese periodo nefasto de la historia argentina. Esa decisión del Consejo de la Magistratura de designar jueces subrogantes, evidentemente permitió agilizar, dinamizar y castigar a los peores crímenes que se recuerde en la historia de nuestro país. Pero también, en simultáneo, fue generando un peligrosísimo antecedente, cual era precisamente que jueces de distintas instancias ocuparan transitoriamente cargos en los juzgados federales y que, sobre la base de esas ocupaciones transitorias, comenzase a producirse una suerte de derecho mal adquirido por parte de magistrados que en definitiva estaban simplemente designados para poder realizar aquellos juicios contra los genocidas de la época de la dictadura militar. El cambio paulatino de las distintas composiciones del Consejo de la Magistratura se agravó en el periodo 2015-2019. Esto es, y debe decirse, porque el auditorio que nos estará oyendo en esta facultad son alumnos, y por consiguiente los alumnos deben saber precisamente que había vampiros disfrazados de catones en ese Consejo de la Magistratura que lamentablemente estaba compuesto en el año 2015 con el cambio de gobierno, y que lo primero que hizo además fue la derogación del Código de Procedimiento Penal, que estamos todavía intentando que esté vigente a partir de las distintas reformas que se le ha hecho. Sin embargo, se había consolidado no solamente las subrogancias de jueces que hubiesen permitido resolver conflictos en determinadas áreas y materias que hacen a la justicia federal. Lo peor que fue sucediendo, al no existir una ley precisa, fue precisamente el traslado, una palabra que además tiene un significado recordatorio a lo que se utilizaba en la época de la dictadura militar, cuando se trasladaba y se desaparecían personas, y comenzó a producirse en el periodo 2015-2019 traslados de jueces que, de acuerdo a su propio interés individual, pretendían no solamente ocupar competencias que no le habían sido conferidas ni
por la ley ni por los concursos que en su momento se habían sustanciado. Razón por la cual comenzó a legitimarse indebida e irregularmente por parte de algunos consejeros que lamentablemente consintieron que determinados jueces ocuparon funciones que no les correspondían. En simultáneo, comenzó a producirse una persecución indebida a determinados jueces, yo puedo ser testigo de ellos, pero con una metodología más nefasta y similar al Consejo a la época de la dictadura. La metodología no consistía precisamente en hacer denuncias ante el órgano que corresponde cuando existe una irregularidad severa, es decir, el Poder Judicial. La metodología que se utilizó para socavar la independencia judicial fue precisamente la de generar, en primer lugar, algún tipo de denuncia administrativa en el Consejo de la Magistratura y en simultáneo generar a través de medios de prensa una campaña que significó clara y permanentemente el hostigamiento hacia determinados jueces. Yo lo puedo decir porque una de las características que tenemos los jueces es de que no podemos hablar si no tenemos las pruebas que nos permitan avalar y fundamentar nuestros dichos. Razón por la cual en juicios orales tuve la oportunidad de exhibir ante mis colegas, ante determinados jueces. Mi tribunal estaba constituido además por el tema de la subrogancia con 6 jueces, un disloque y un desbarajuste insólito que se había producido en esa época. Y en los juicios orales yo exhibía para preconstituir prueba y para que permitiera garantizarse en algún momento histórico las denuncias a lo que ocurrió en la justicia argentina. Razón por la cual también lo dije en el juicio de lesa humanidad en la provincia de San Juan en el año 2017, cuando se había designado jueces de la Corte Suprema de Justicia en violación a la Constitución Nacional y por decreto. Ese fue el comienzo, lamentablemente, del grave retroceso institucional que comenzó a sucederse en el país. Tan grave fue ese retroceso institucional, además, que por otra parte se fueron trasladando a distintos magistrados que no tenían competencia ni tenían jurisdicción y que hoy casualmente están pretendiendo instalar en la opinión pública una suerte de legitimación de lo que la ley no dice ni que los fallos de jurisprudencia tampoco han de alguna manera establecido. Me refiero en forma concreta a que si bien el Consejo de la Magistratura ha tenido la oportunidad de avalar subrogancias, lo que no ha permitido legalmente, ni estaba establecido legalmente, legitimar traslados, tengo que utilizar lamentablemente esa palabra nefasta, de determinados jueces a otro ámbito que no le corresponde desde ningún punto de vista. Estas cuestiones que son esenciales que se conozcan en el país, porque evidentemente existe una necesidad fundamental de revelar la verdad basada en pruebas que puedan exhibirse en su momento y que están siendo investigadas, legitimó en su momento además que determinados jueces fueran puestos en el patíbulo o incluso fueran puestos en lo que se refiere fundamentalmente a generar el marco de sospecha sobre su honorabilidad. Le pasó a Ramón Padilla, ni hablemos lo que le pasó a la fiscal Gil Carbó, le pasó a jueces del fuero laboral, me pasó a mí también por haber tenido en su momento la causa Macri, la causa Clarín Miente, la causa Otesur. Es decir, nos pasó ahora mucho, magistrado, que algunos y muchos de los honorables jueces que todavía integran el Poder Judicial de la Nación están procurando claramente distinguirse de aquellos que pretenden falsamente constituirse como mártires o víctimas de una pseudo persecución y que en la realidad lo único que intentaron era simplemente satisfacer sus intereses personales. ¿Qué dice esta nueva ley que pretende de alguna manera generar las bases de un cambio en el Consejo de la Magistratura? Bien, evidentemente esta nueva ley pretende de alguna manera generar las bases de implementación del nuevo Código de Procedimiento para que se pueda realmente dinamizar claramente el sistema acusatorio que tiene la ley sancionada en el año 2014. Pero además ha introducido algunas cuestiones relacionadas con aspectos que son esenciales, como por ejemplo, el título Profesor, cuarto, los disculpe, artículos estamos en tiempo, 72 y 74. Cierre su idea.
Perfecto. En los artículos 72, 73 y 74, que ha llevado a que esta ley lleve a que los magistrados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura dicte un código de ética para que nunca más se repitan en nuestro país los hechos bochornosos y aberrantes que han ocurrido en los últimos 4 años. Razón por la cual la necesidad que establece esta ley de sancionar un código de ética para la Corte Suprema y para el Consejo de la Magistratura permite pensar en términos de que por lo menos existe la posibilidad de respirar nuevamente aire fresco y transparente que de alguna forma dignifica la justicia argentina. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.